en el personaje de la semana una mujer extraordinaria, actriz, comediante, escritora, luchadora, emprendedora, además de tener una fe increíble. Hoy con nosotras Lorena Sullet. Lorena, bienvenida. Gracias, Vilmita. Un gusto de verdad poder ser parte de tus invitados de lujo en Manos. Felicitarte por el proyecto, ver que tomó cuerpo, tomó forma y realmente ha llenado un espacio que hacía falta en la televisión en Santa Cruz. Así que bueno, aquí estamos para lo que usted quiera, señora. Lorenita, empezaste tu carrera, empezaste a trabajar a los 17 años y no fue aquí en Santa Cruz, fue en La Paz. Fue en La Paz. Yo empecé a trabajar a los 17 años por una cuestión de economía familiar. Hice mis pininos en la administración de oficinas, después pasé a una empresa de salud pública, trabajaba en la Caja Petrolera en La Paz. Yo estudiaba Relaciones Públicas, terminando Relaciones Públicas empezamos a estudiar Ciencias Políticas y por cosas de la vida mi mamá enfermó y hubo que empezar a pensar en la posibilidad de cambiar de ciudad. En el 86 empezás en Chaplin Show. El año 90 empiezo a trabajar para una vacación de invierno por cosas de la vida. Ya nosotros estábamos viviendo en Samaipata, teníamos ya funcionando el restaurante y un pariente me dice, Lorena, esto, ¿sabes qué? Se llama talento. ¿No has pensado trabajar en Chaplin? Y yo le digo, ¿qué es Chaplin? No he ido nunca. Chaplin, me dice, es un café concert, es el único que hay en el país en estas condiciones, tiene su propio local. Yo voy a hablar con el director para que te haga una prueba. No, yo no quiero, no, ¿qué te pasa? No, yo no quiero. Entonces, la primera reunión con Adolfo no fue precisamente qué maravilla, mira, vas a formar parte del elenco, te abro las puertas, no. Mira, Julián me ha dicho que tienes habilidades, a ver qué haces, mira, lee esto, hagamos. Hicimos una lectura de texto, una lectura de mesa, en la que yo leí el personaje de una administradora de un orfanato que era muy mala y muy... Listo. Tomé la cara de la del orfanato era una mala y las niñas le molestaban y ella no quería más que librarse de esas cosas muy grasas. Era una cosa así. Hago la lectura y la hice de verdad sin pensar en que yo quería entrar a Chaplin. Yo hice la lectura porque si algo me enseñaron en la vida es a que cuando uno hace su trabajo, sea lo que sea, lo tiene que hacer bien. Y ahí es que Adolfo me plantea la posibilidad de hacer el personaje que casualmente yo había leído ese día en la lectura de mesa. ¿Por qué? Porque la niña que tenía que interpretar el papel era una estudiante que había sacado malas notas y el papá en castigo le dije, no hay Chaplin para la vacación de invierno. Hablando de niña, ¿vos conocés a Samantita? La conozco, claro que la conozco. Una niña muy educada. ¿Cómo es? Samantita. Samantita. Es Samantita. ¿Te parece que si vamos a ver a Samantita para que nos enseñe qué es lo que tenemos que respetar, cuáles normas hay que respetar dentro del zoológico? Me parece. A ver, Samantita. Samantita, ¿no, Lorena? El cuidado que debemos tener con las especies, de no darle quizás la comida que ellos no tienen, porque tienen su propia alimentación, ¿no? Que no tienen que comer. Le queda clarito a Samantita que se deben de quitar los dedos. Volvé acá, Lorena. Yo quiero hablar con Lorena Sullet. No con Samantita, ya. No con Samantita. Samantita, va a su casa entonces, Samantita, ya. Ok. Entonces, ¿ves? El personaje de Samantita, por ejemplo. ¿Cómo nace? Nace por una necesidad de demostrarle a la gente que los niños entienden mucho más de lo que nosotros pensamos. La gente no me perdonaría si no te hago esta pregunta, Lorena. Sabemos que el Gordo Méndez ha sido una persona muy querida en Santa Cruz, en Bolivia, una persona reconocidísima en los medios de comunicación, que vos también has pasado por ahí, has hecho televisión, ¿no? ¿Qué recuerdo de él tiene Lorena Sullet? Ay, mira, a ver, yo he estado casada 3 veces. Mi primer esposo fue Mirko Dorado, que trabajaba conmigo en Chaplin. La cosa no funcionó. Mi segundo esposo fue Yamila Meller, que es el padre del maravilloso y hermoso hijo que tengo. Tampoco funcionaron bien las cosas. Y mi tercer esposo fue Ronald Méndez. Ronald para mí significó la enseñanza que Dios me puso en vida. Yo gracias a Ronald aprendí
que matrimonio se construye día a día, que matrimonio y felicidad son una actitud, que vida de pareja significa renuncia y no debe de ninguna manera convertirse esto en una humillación, que ceder muchas veces es el mejor paso que uno puede dar, que la búsqueda de la eterna razón te lleva a la desazón, que para tener un matrimonio sólido se necesitan dos y que donde hay dos cabezas nada funciona bien. Y yo aprendí con Ronald a hacer las cosas como Dios quería, porque la Biblia dice que la mujer debe sujetarse al esposo, porque el esposo es la cabeza del hogar. No significa que la mujer no trabaje, no significa que no genere sus ingresos, no significa que no crezca, que no se supere. Significa que simplemente la cabeza del hogar es el esposo. Entonces uno debe aprender a ser parte de ese organismo llamado hogar. Eso lo aprendí al lado de Ronald. Y Dios sabiamente, hermana, sabiamente permitió que yo aprenda eso. ¿Por qué digo sabiamente? Porque no quiero pensar lo que hubiera pasado si Ronald enfermaba y nosotros no hubiéramos tenido la compenetración que llegamos a tener. Todo el proceso final de la enfermedad de Ronald fue muy dramático, hermana, y yo me hubiera vuelto loca si no hubiéramos tenido a Dios en nuestra vida, si no hubiera sido Jesucristo el centro de nuestra casa, si no nos hubiésemos amado con la certeza de que más allá de este espacio y este tiempo, hay vida. Yo sé, hermana, que cuando yo me vaya, yo lo voy a ver. Yo lo sé. Confío en mí, confío. Confío en mí, confío. Catalina siempre nos pone el buen humor, ¿no? ¿Cómo nace Catalina? Mi Catalina es un personaje creado en base a una persona real, a la que yo he querido darle mucho más de lo que en realidad es Catalina, rescatando el valor que tienen las mujeres que vienen de Occidente a vivir a Santa Cruz, con el calor que tiene, el tema del lenguaje, el idioma. Impresionante, además que Catalina ya pues se superó, ahora es una... Pero claro, es una, porque en la vida real fue así. Catalina trabajaba conmigo en la casa, pero ella hacía a mano sus polleras. Entonces, lo primero que yo le propuse fue comprar unas máquinas de coser para que ella tenga su taller. Pero ella, visionaria también, me decía, mira, ¿sabes qué? Mami me decía, y me dice hasta el día de hoy, yo la quiero mucho. La vida no fue muy buena con ella en la vida real. Yo hubiera querido que sea mejor, que tenga una mejor vida. Se lo merecía, es muy trabajadora. Lorena, ¿qué significa tus manos? Las manos significan posibilidades de corregir lo que ayer hice mal. Eso, hermana, porque a veces con estas manos hacemos cosas que no deberíamos hacer y con estas mismas manos podemos corregir. Dicen que en la vida no hay borrador. No hay borrador, pero hay corrector. Selfie, como diría. Selfie del otro lado, pero las dos pues. Adelante, pues, selfie, como diría la Catalina, ¿no? Es ahí, ahora.